Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias esta noche porque nos permites invocar tu santísimo nombre para suplicarte y ponerte en tus manos a tu siervo que tienes preparado esta noche para impartir tu palabra, hermano Julio, Señor. Te rogamos que tú lo uses conforme sea tu voluntad. Bendice tu palabra en los corazones de cada uno de los que vamos a escuchar y así que podamos estar siempre pensando en que tú estás con nosotros y que tú nunca nos dejas y que tu palabra viene a ser como a fortalecer nuestras vidas y nuestros corazones. Te damos las gracias y te ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo agradecemos todo. Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Es un privilegio muy hermoso predicar la palabra de Dios, hermanos, aunque a la distancia estamos siempre conectados, ¿verdad? Gracias damos al Señor. El tema de esta noche, hermanos, les traigo, según el programa, ¿satisfechos o insatisfechos? El texto lo hallamos, hermanos, en 2 Corintios 4, 7 a 10, el cual vamos a verlo un poquito más adelante. Muy bien, mis hermanos, en modo de introducción, es posible, hermanos, que haya pecados más graves que la preocupación. La preocupación es ansiedad, es angustia, intranquilidad, desasosiego, ¿ya? Pero seguro que no hay ningún otro pecado que incapacite más que preocuparse angustiosamente por el mañana, qué vamos a comer, por el mañana, qué vamos a hacer, tendremos esto o el otro. Es el mandamiento del Señor Jesús que nos dice, no os afanéis por la vida, por la comida, por la bebida o por el vestir. De eso, hermanos, el Señor retacha eso, da la lección, la repite otra vez para que no se nos olvide. Porque tenemos un Dios todopoderoso. Gracias damos al Señor, ¿verdad? Que Él nos va a dar todo. Si nos da la vida eterna, nos va a dar todo. La Biblia lo señala como una provisión, ¿verdad? La preocupación, muchas veces uno con manos se quejas, ¿verdad? Y máxime si tiene problemas. ¿Qué es lo que me va a pasar? ¿Y mañana qué va a hacer conmigo? Y como es una prohibición, la preocupación, el que lo hace, el que se preocupa, quebranta la ley de Dios. El tema de la preocupación, hermanos, se ha visto en las prédicas anteriores. Y hoy estamos viendo también que preocuparse por el futuro es pecar contra Dios. Óigalo bien, hermana y hermano, porque arruina el presente. Alguien puede decir que la preocupación es un pecado pequeño, insignificante, sencillo, pero es más que eso, hermanos. La preocupación significa desconfiar lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y ruego con acción de gracias. Miren, la misma Escritura nos fortalece y nos dice, tenemos que leer y leer la palabra, hermanos. Deja que Dios controle tus pensamientos, mi hermano. Apreciable hermano, ¿crees que Dios puede salvarte? Amén. Amén. Desde aquí les oigo yo el amén. Dice, ¿Dios puede salvarte del infierno? Sí, ¿verdad? Amén. También lo creo yo. Entonces créele también a Dios, que Él puede ayudarte siempre en lo que pidas. Vamos a ver 2 puntos, hermanos, únicamente. Número 1, el creyente es frágil.
el versículo 7, 2 Corintios 4, ¿verdad? El verso 7 dice, pero tenemos este tesoro, ¿verdad? En vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea y no de nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Nosotros somos recipientes de barro. Repita, hermano. Nosotros somos recipientes de barro. Muy bien, así es. Aparece en el verso 7 también cuál es ese tesoro que nos habla ahí, ¿verdad? Tenemos un tesoro, dice. El tesoro que nosotros tenemos ahí, hermanos, entonces es el Evangelio, la palabra gloriosa, el Evangelio de gracia. Es por eso que el apóstol dijo en el verso 5, anteriormente ahí, un poquito arribita, dice, no nos predicamos a nosotros mismos, ¿verdad? No predicamos a otro hombre, sino a Jesucristo. Amén. Como Señor y Salvador. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, mis hermanos, somos siervos por amor. Aunque a veces no nos guste la palabra siervo por lo bajo de su significado. ¿Cuál es el significado de siervo? Servir, ¿verdad? Así es, hermanos. Gedeón, veamos, hermanos, Gedeón nos da un ejemplo ahí contra los madianitas y amalecitas. Él, para salvar a su pueblo, hermanos. Jueces capítulo 7, ¿eh? Él salvó a su pueblo, hermanos, con cántaros de barro. ¿Recuerdan? Teas encendía dentro de los cántaros de barro, en la oscuridad. Figurativamente necesitamos nosotros romper las vasijas para dejar ver la luz espiritual. Cuando Gedeón ya estaba cerca del campamento que rodearon ahí, rompieron las vasijas de barro, ¿verdad? Los cántaros, y dejó salir la luz, ¿verdad? Lo cual asustó a todos los enemigos, que era un gran ejército, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que romper ese cántaro de barro, hermanos, y sacar la luz, hermanos, a este mundo. Nosotros somos el barro dócil que se deja moldear por el Señor para ser agradable a Dios. En la medida en que reconozcamos nuestra debilidad, se manifestará el poder de Dios. 2 Corintios 12, 9 dice, bástate mi gracia, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El barro es frágil, ¿verdad? Se rompe, ¿verdad? Por eso es que el Señor nos usó el poder de Dios en nosotros. Creyentes afligidos, pero no derrotados. Ahora vamos a ver, hermano, algunos contrastes ahí, hermanos, de fuerza y debilidad, ¿verdad? 2 Corintios 4, 8 y 9. Dice ahí, ¿verdad? Vamos a leer 2 Corintios 8 y 9. Dice, perseguidos, mas no desamparados. Mire el contraste. Derribados, pero no destruidos. Esto, hermano, lo podemos aplicar hoy, hermanos, al virus que está afectando a Guatemala y a otras naciones. Estamos perseguidos por el virus, pero no desamparados, hermanos, porque tenemos un Dios todopoderoso, amén. A veces nos puede derribar, pero no destruirnos. Miren qué lindo. Dice, también, ¿estamos atribulados? Es cierto, hermano, ¿verdad? Hay que quedarse en casa, corriendo, retirarnos de las personas ahí. ¿Verdad? Estamos angustiados, atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, mas no desesperados, hermano. Qué lindo es esto, ¿verdad? Cuando aplicamos la palabra de Dios a la acción que tenemos hoy, ¿verdad? Número 2, creyentes afligidos, pero no derrotados. 2 Corintios 4, ya leímos ahí, ¿verdad? Es Pablo en su carta anterior, que es 1 Corintios, él y los demás apóstoles se habían comparado diciendo que ellos habían sido espectáculo al mundo, a los hombres y a los ángeles, ¿ya? La misma metáfora usó aquí para ilustrar la exigencia del ministerio,
¿verdad? Leamos 1 Corintios 4:9, hermanos. 1 Corintios 4:9. Veamos ahí, hermanos. La palabra de Dios es clara ahí. 4:9 dice: porque según pienso yo, dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pero hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, a los ángeles y a los hombres, ¿verdad? Esa misma metáfora, hermano, usó aquí para ilustrar en nuestro texto las exigencias del ministerio cristiano, contrastando la impotencia humana con los recursos y el poder divino. Parecía como que si a Pablo, cuando dijo eso, le faltara espacio o tiempo para predicar, ¿verdad? Cuando él dice ahí, perseguidos pero no desamparados, derribados pero no destruidos. Eso quiere decir, hermanos, que pues, destruido por sus enemigos, pero sin embargo fue superado por ellos, ¿verdad? Por el Señor, lo superó, venció todo, ¿verdad? Ante la impotencia humana, los recursos del poder divino se manifestaba como si le faltara espacio. Pablo sentía que no tenía tiempo, que no podía predicar bien la palabra de Dios, ¿verdad? Tenía lucha, pero podía recurrir a Dios, gracias a Dios. Estas aflicciones habían anulado el servicio de Pablo y él no quería poder encontrar una salida de escape, pero no estaba desesperado. Él salió y al fin fue guiado por él, como dice el verso 9, perseguidos, no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es decir, hermano, por sus enemigos, pero no fue superado por ellos, porque Filipenses 1:12 nos dice: quiero que sepáis que me han sucedido esas cosas han sucedido, pero han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Dios le iba librando siempre, hermano. No estamos solos en este mundo. El virus está atacando, hermanos, a Guatemala, a todos. Pero Dios está al lado de nosotros, hermano. ¿Verdad? Varios hermanos y gente se ha levantado porque todavía no es su hora, hermano. ¿Verdad? El imperio hermano no pudo resistir el avance de la predicación del Evangelio de Cristo. Versículo 10, ¿verdad? ¿Ya? El versículo 10. Y por eso es que podemos leer, hermanos, la palabra del Señor ahí, como ya leímos en 2 Corintios capítulo 4. Y el verso 10 le vamos a leer en este momento. Dice así: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste, dice, en nuestros cuerpos. ¿Verdad? Así es. Ese es nuestro propósito, ¿verdad? Digamos, cuando el imperio no pudo resistir, Romano no pudo resistir la base de la predicación del Evangelio de Cristo, ese es nuestro propósito. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8:36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, dijo el apóstol Pablo. Nosotros no debemos de temerte en ninguna tentación de esa clase, porque Cristo ya sufrió, Él ya murió y hoy está en los cielos intercediendo por su iglesia, por nosotros. Ahora, si nosotros padecemos alguna cosa, hermanos, aquí en este mundo, póngase alegre, hermano, porque el sufrir para Cristo es un honor y no es comparable con lo que Cristo sufrió. El antídoto para la preocupación es creerle a Él, creer su palabra, lo que dice su palabra. Concluyo con estas frases. Hermanos, preguntas. ¿Creen ustedes en Jesús? Amén. Muy bien, yo también creo, ¿verdad? ¿Le creen a su palabra? Ah, amén. ¿Le obedecemos? Mire, esas tres cosas son muy importantes para nuestro testimonio, porque en su palabra se nos dice que nos manda a vivir por fe, ¿verdad? Tenemos que vivir por fe y no por vista. Desde que nos dijeron que no podíamos reunirnos, hermanos, más en el templo, Monte de los Olivos,
¿Qué pensó usted? ¿Ah? ¿Y ahora qué va a pasar con la iglesia? Pero gracias a Dios, hermano, iniciamos una vida nueva. Digo nueva porque no estamos viajando al templo, en casa. Bueno, y ahora en casa, ¿qué vamos a hacer? Pues seguir predicando, ¿verdad? Es lo lógico, seguir predicando. Y gracias a Dios por el dispositivo este que tenemos para que otros oigan las prédicas de que las cuales nosotros hacemos. Esto es una gran bendición, mis hermanos. Dios nos bendiga esta noche, ¿verdad? Y aliéntese. Adelante, hermanos. Sí, y sigamos orando y pidiendo al Señor, ¿verdad? Así es, hermano. Esto no, yo no creo que sea una prueba para los cristianos, hermano. Pues para todo el mundo, porque eso está todo el mundo, no es solamente el pueblo de Dios, todo el mundo, hermano. ¿Sí? Pero Dios quiere hablar al hombre. Dios quiere hablar a los que no son cristianos para que crean en el poder de Dios. Y nos quiere hablar a nosotros, hermanos, a lo cual nosotros tenemos que darle gracias, Señor, te damos por esto. Que Dios nos les bendiga. Muchas gracias y pase muy feliz noche. Nos seguimos viendo. Que Dios les bendiga. Gracias. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra que hemos escuchado y te agradecemos, Señor, por tu siervo y porque tú nos has hablado, que podemos estar satisfechos con lo que tú nos mandas, con lo que tú nos das, Señor. Te agradecemos porque tú eres fiel y tú nos has guardado y nos has bendecido hasta este momento. Ahora, Señor, quédate con nosotros, bendice a tus hijos que hemos escuchado, Señor. Si hay alguna enfermedad o algún hermano que esté triste o no está satisfecho, Señor, te rogamos que tú satisfagas su corazón, Señor, y que cada uno podamos estar eh, agradecidos contigo por todo lo que tú eres con nosotros. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.